Jairo Hoyos Salcedo, 2009, en Washington, D.C., por la obra Complot contra Colombia. Por sus conocimientos y especialidades académicas, el teniente coronel Luis Villamarín Pulido ha sido entrevistado por más de 3,000 veces como analista especializado para programas de opinión en estaciones de radio y televisión de diversos países, de manera individual o como participante en paneles de expertos internacionales en asuntos estratégicos, o como conferencista en temas de estrategia militar aplicada a la vida industrial y comercial para altos ejecutivos de diversas empresas. Como presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, ha abanderado Parece que se le fue el sonido a mi coronel Terán. Sí, buenas noches, mi coronel Villamarín. Le habla coronel Tesanos Pinto como administrador del Zoom. Mientras vuelve el coronel Terán, le pediría por favor que iniciemos con la conferencia. Y bienvenido a esta plataforma del Zoom y bienvenido a podernos transmitir todos sus conocimientos. Buenas noches, mi coronel. No, mi coronel, usted es muy gentil. Pues buenas noches, señores oficiales y distinguidos profesionales de la hermana República de Bolivia, país con el que guardamos un gran aprecio y hemos tenido una relación maravillosa los colombianos. Es un honor para este soldado colombiano poder compartir con ustedes algunas reflexiones y puntos de vista que desde luego no son la palabra revelada sobre esta crisis que está afectando al mundo, y habida cuenta la cordial invitación que nos hizo mi coronel Terán, una persona ya muy conocida por la fundación, para poder compartir con ustedes. Pues esto nos honra, apenadísimo con ustedes con la situación que se me presentó a última hora, pero bueno, ya estamos aquí y como los niños prometemos que la próxima vez no lo volvemos a hacer. Entonces vamos a entrar ya en el tema del conversatorio de hoy, para ver que comencemos porque el señor Napoleón Bonaparte, en una de sus famosas frases o sus citas célebres que son tan instructivas, decía que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Entonces, no quiero inundarlos esta noche a ustedes, porque ya deben estar también, como todos los colombianos, estamos agobiados en los medios de ver tanta imagen de depredación y de Rusia contra Ucrania, sino que pretenderemos presentarles en este ejercicio académico unas reflexiones sobre los principios de la guerra, cómo nos parece, sin que, repito, sea ya la última palabra, se ha venido desenmadejando este conflicto. Entonces, ustedes como militares bolivianos manejan una lista de principios de la guerra, los militares argentinos manejan otra, los militares colombianos manejamos otra. Entonces vamos a presentar una lista en la que pretendemos más o menos articular los principios de la guerra que manejamos todos, que al fin y al cabo lo que nos interesa es el resultado que salga de esto, de cómo se han aplicado esos principios de la guerra por parte de Rusia y por parte de Ucrania. Entonces, vemos que el primer principio de la guerra es el objetivo. Y ustedes como militares y como especialistas en temas de seguridad nacional y como amantes del desarrollo de lo que debe tener la gran nación boliviana, deben haber visto que en ocasiones en los medios de comunicación muchas personas especulan y ni siquiera parten de lo esencial de esta guerra, que son los principios de la guerra y cuál es el objetivo de cada lado. Entonces miremos que para Rusia es un objetivo muy claro, es conquistar a Ucrania como una pieza más de su ajedrez para avanzar hacia un proyecto superior que es la reconstrucción del antiguo imperio ruso, porque el señor Putin piensa como los zares, tiene la mentalidad de los zares, maneja la historia zarista y está convencido primero que Ucrania y Rusia no son dos naciones, sino que es una sola.
Es un solo ente territorial, un solo ente histórico y que no se deben separar. O sea que Rusia es parte de Ucrania, o mejor, que Ucrania es parte de Rusia y que Rusia es la encargada de dirigir el destino de Ucrania. Si no entendemos eso, entonces estamos divagando y por eso en los medios y los análisis que se leen hay tantas personas que especulan y se salen de foco. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Ucrania en este momento? El objetivo de Ucrania es defender una república constituida, defender una nación, defender un Estado, defender una soberanía, defender una integridad territorial y defender sus tradiciones y su independencia frente a la comunidad internacional. Y al tener esos conceptos tan claros, la dirigencia ucraniana, pues naturalmente que habla de que puede haber una autonomía por las etnias que hay allí dentro del país, pero que en ningún momento ni de ningún modo puede desmembrarse su territorio ni perder territorio. Ahora, si miramos desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, geoeconómico, es que lo que hay al oriente de Ucrania, es la mayor mina de hulla, o sea, de carbón existente en Europa. Y si la cogiera bajo su poder Rusia, pues significaría que le quitaría un activo estratégico muy grande. También hay unas minas de plutonio y todos sabemos que el plutonio es muy necesario para la actividad nuclear. Sabemos por antecedentes que Ucrania fue la mayor proveedora tanto de material en plutonio y en uranio para la fabricación de armas nucleares de la antigua Unión Soviética, como el país que tenía más armas nucleares en su arsenal. Entonces, cuando interviene Estados Unidos en el proceso de entrega de la nacionalidad o la independencia a Ucrania, Rusia se compromete a no tocar a Ucrania y que Ucrania le entregue todas las armas. El gran problema de lo que ha habido con Ucrania es que Rusia ha sido muy marrullera en la redacción de los documentos internacionales y todo lo deja como a medias o en ambigüedad. Y por eso el señor Putin, que ha estado presente desde hace más de 20 años en todos esos procesos, él es el que ha dirigido con su mentalidad de espía y su mentalidad de guerra soviética clandestina. Entonces, ahí está el objetivo muy claro para Rusia, es desarrollar lo que el señor Putin venía preparando desde hace muchos años. Eso quiere decir que lo que ocurrió en el Donbass no fue que nació de la noche a la mañana, sino que estos supuestos separatistas rusos, que estos supuestos separatistas prorrusos están siendo financiados, entrenados, orientados como fuerzas guerrilleras o paramilitares, depende con la óptica que se mire, como fuerzas de combate y como entidades que quieren cambiar un objetivo. Entonces, teniendo en claro que esos son los dos objetivos y no son otros, Rusia le ha dado la vuelta y ha insistido con una cosa que no tiene ninguna explicación, que es que Ucrania no puede pertenecer a la OTAN porque significa una amenaza para la seguridad rusa. Entonces hacemos la contrapregunta. Y si Rusia coloca tropas y armas y fuera de eso invade a Ucrania, ¿no es una amenaza para destruir a Ucrania y ya no se convierte en una amenaza contra Europa porque queda pegada a ella? Entonces aquí no caben esas disculpas. Y la otra que ha tenido el señor Putin es que Crimea era de Rusia y entonces a él hay que responderle, sí, claro, Crimea era de Rusia y antes era de Turquía, no se le olvide, que hasta 1754 fue de Turquía. Pero si vamos a trabajar con esa lógica, entonces Colombia podría invadir a Panamá, Perú podría invadir a Bolivia y decir que antes era una zona, el Alto Perú y el Bajo Perú, y así cada quien podría inventarse. Italia podría invadir todo el norte de África y invadir a gran parte de Europa y decir que era el Imperio Romano antes. O sea que esas lógicas que está manejando el señor Putin, esas lógicas que está Pero he manejando el tardado señor, en dar la vuelta, porque no ve para entrar a su casa hay que ir a dar la vuelta a Calacoto. Me he equivocado de calle. César, Entra a micrófono está habilitado. la plaza Humboldt. Tesano Pinto, micrófono, por favor. bueno, entonces esas lógicas que está manejando el señor Putin se alejan del objetivo que realmente busca y lo que hacen es confundir con una parte de estratagema. En segunda medida tenemos el manejo de la masa. Ustedes, señores, la mayoría son militares, como somos nosotros los que estamos aquí, y entendemos de eso,
y no compartimos esa idea o esa noticia que se está dando por los medios de que el ejército ruso está completamente destruido y que eso ya se le acabó la moral y que se acabó, porque quienes hemos comandado tropas en operaciones sabemos que hay situaciones difíciles y que Rusia lo que está enfrentando es una situación difícil, pero no ha perdido la masa. Importante si miramos, les digo, no los quise saturar con mapas y con informaciones para no hacer tedioso esto, pero si miramos que los tres frentes que constituyó Rusia para iniciar la operación no han cambiado bajo ningún aspecto y al contrario los han mantenido. Lo que no han podido avanzar es en el ímpetu del ataque que llamamos en términos de estrategia y táctica. Pero están haciendo algo que es lógico, lo vimos ayer, que lo haría cualquier comandante ante la necesidad de lo que ha pasado, que es reevaluar el dispositivo, reestructurar los planes, o sea, lo que se hace en términos militares con la apreciación permanente de la situación. Entonces es mejor mirar las cosas con mesura porque Rusia tiene la masa y la ha aplicado. Lo que pasa es que en la maniobra que le ha hecho el defensor le ha causado bajas, pero eso no quiere decir ni que los rusos sean tan ineficientes como los pintan, ni que tampoco los ucranianos puedan cantar victoria ya, porque es una guerra y la guerra va hasta el final. Así como el fútbol va hasta el último minuto, la guerra también va hasta el último minuto del final y mientras esté la guerra no se puede hablar de eso. Entonces, Rusia sí ha aplicado la masa y ha utilizado básicamente las fuerzas mecanizadas, las fuerzas motorizadas, los elementos blindados, que en algunos países los llaman acorazados. Aquí en Colombia simplemente los dividimos en los tres, mecanizados, motorizados y blindados, sin articularlos en un solo grupo. Pero bueno, en otros países le ponen esos nombres, tampoco es mal de morir ni punto para pelear. Pero sí Rusia lo ha manejado de una manera muy audaz. El problema que han tenido es que los tanques rusos son bastante pesados y no son dúctiles para reaccionar, ni tienen una defensa incorporada para combatir los disparos de los cohetes. Es que ningún tanque del mundo lo tiene todavía ese, dijéramos, un escudo antimisiles. Estados Unidos viene haciendo investigaciones grandes y el Reino Unido, pero físicamente todavía no lo tienen aprobado. Y Rusia menos. Y Rusia, como todavía tiene algunos tanques de la era soviética, los tiene en buen estado, los ha ido perdiendo en esta guerra, ha tenido esa dificultad que los ucranianos en inferioridad de condiciones le aplican el otro principio que es correlativo o es contrario a la masa, depende cómo se mire, que es la economía de fuerzas. Y es utilizar una especie de unidades mixtas entre soldados y guerrillas compuestas por civiles o partisanos, que lo que hacen es provocarle una reacción hacia a esa masa grande que tienen los rusos, los atraen hacia lo que llamaríamos un borde delantero del área de combate y en lugar de presentarles una defensa de área, que sería lo que esperaban los rusos o creían los rusos que iba a pasar, meterle por encima a los tanques, aplastarlos y avanzar y destruirlos. No, lo que les hacen es alarlos y llevarlos a una concepción táctica que existe desde la época de Aníbal y de los emperadores, de los faraones egipcios, que es atraer al adversario a que combata en el sitio que yo quiero que combata, para que combata en situación de desventaja. Y eso es lo que ha hecho Ucrania en todas las ciudades, los atrae hacia los centros urbanos, los deja entrar y les monta la emboscada, y en esas emboscadas aparecen los francotiradores entrenados, matan 2, 3 soldados de infantería a pie o los que estén o los que asomen la cabeza en el tanque, y de inmediato aparecen 5 o 6 misiles de esos cohetes y les destruyen 7 o 8 tanques en un solo golpe, pues por muy fuerte que sea una unidad con una baja tan sorpresiva y sin encontrar a nadie ni ver de dónde le disparan, pues tiene que devolverse y ceden el terreno. Entonces vuelven los ucranianos, lo ocupan, los desafían, los llevan, los jalan y es como un tira y afloje de que, supongamos, es una pulga que pica a un elefante y entonces cuando el elefante voltea con el moco a golpear, la pulga vuelve y lo pica y el elefante no encuentra cómo morderla, cómo golpearla, perdón. Entonces eso es lo que está pasando allí y por eso la respuesta ha sido tan atroz de Rusia, porque donde se cree que se ubican estos grupos, le caen con todo el poder de fuego aéreo y los van golpeando. Y paralelamente, Rusia está aplicando la masa de manera acertada para su estrategia
hacia el occidente porque ha ido ablandando ciudades, y lo que hizo ahora es una especie de movimiento retrógrado, más o menos combinado con una defensa móvil y una defensa de área donde se van a posicionar y reiniciar el abastecimiento de las tropas y la nueva maniobra. Entonces, todos veíamos que al principio Rusia se quedó, dijéramos, enfrascada con un montón de gente, una masa grandísima con más de 60 kilómetros de vehículos, no porque no fueran hábiles, ni porque no sepan de guerra, ni porque no han estudiado, ni porque Ucrania se les convirtió en el máximo descubrimiento. Es que la guerra que les estaba librando Ucrania desde ese momento no les daba la posibilidad de que esos elementos de apoyo de combate, de apoyo de servicios para el combate, fueran a hacer que la masa fuera efectiva. O sea, lo que vemos aquí es que Rusia sí ha aplicado la masa, la tiene con qué, tiene otro tipo de armas peores que Dios lo permita no las utilice, pero no ha podido encontrarle el uso adecuado por la maniobra, o sea, por este otro principio, que es la economía de fuerzas que han utilizado los ucranianos. Entonces queremos hacer una pequeña diferenciación que al mismo tiempo puede ser como una coincidencia y que en las academias militares tiende a confundirse. Economía de fuerzas no significa solamente que se utilizan más poquitas fuerzas, significa que se utilizan los elementos especializados. Y ha sido tan audaz y tan inteligente el manejo de la economía de fuerzas por parte de los ucranianos que bloquearon completamente la capacidad de las fuerzas especiales rusas, que señores, esos son 1A, son de las mejores fuerzas especiales del mundo. No nos podemos poner aquí con parcializaciones, ni porque no nos gusten o si nos gusten los rusos, decir que no son. No, son fuerzas especiales de la mejor calidad, igual de entrenadas que las de Estados Unidos y que las de Israel. Tienen una capacidad grande, pero no han podido, y no porque no sean capaces, sino porque esta maniobra, esta economía de fuerzas, este principio de contramasa que les han aplicado los ucranianos, les ha salido de maravillas, porque es una combinación de guerra semiurbana, urbana, de combate cercano, de combate lejano, de provocación, y han logrado hacer en esa figura dos elementos básicos de una defensa de fuerza orientada, que es privar al enemigo de los recursos necesarios y canalizar su ataque. Y al canalizarlo hacen lo que estamos diciendo, los llevan a combatir al sitio que no les conviene. Y ha sido también preparado eso, lo cual indica que los ucranianos se venían preparando desde hace muchos años, no fue que salió de la noche a la mañana, que en todas las ciudades norte, oriente y sur, donde están los tres frentes de ataques rusos, les han aplicado la misma dosis y les ha sido imposible avanzar. No porque los rusos no tengan con qué. O sea, un grupo de tanques rusos podría eludir el combate en una ciudad de estas. Cualquiera de ustedes lo preguntaría y cualquier persona que analiza dice, bueno, ¿y para qué hacen enfrentamiento y no superan el sitio donde tienen el enfrentamiento y avanzan y dejan atrás a los ucranianos? Pues no lo pueden hacer por una razón muy sencilla, porque no pueden partir en dos un ataque y enviar unas tropas adelante que luego se les bloquee el paso de los abastecimientos o del refuerzo o del apoyo terrestre o de otros elementos de maniobra, o que necesiten hacer una maniobra más grande, ya no pueden porque están partidos en dos y queda su retaguardia atacada y los que vengan a apoyarlos a expensas de esas guerrillas o de esos grupos móviles. Claro, los ucranianos han perdido mucha gente, pero aquí hay otro elemento que tiene que ver con los recursos del poder, del poder relativo de combate, y es la moral que tienen los ucranianos. Mientras para el soldado ruso es cumplir una orden de su superior, del señor Putin, de sus generales, y que sus generales han sido muy valientes porque han ido y han muerto ya 7 en combate, y un comodoro no significa entonces que no han estado al frente de sus tropas ni buscando la solución, sino que es que la guerra es así. Es que en la guerra el que va a dar va a recibir, y no hay enemigo pequeño y todos lo sabemos. Entonces, esa maniobra, esa forma es la que ha hecho que la economía de fuerzas y la masa interactúen, depende de, y que Rusia la haya aplicado de una manera que no le ha resultado efectiva hasta ahora, pero tampoco le ha resultado totalmente negativa porque ha machacado a ese pueblo y son muchos los ucranianos que han muerto. Entonces,
Putin lo que ha jugado es a tenerlos ahí presionados y a buscar quitarles el apoyo logístico y que a estas guerrillas, a esta gente, no le llegue del occidente el apoyo que está enviando Estados Unidos y Europa. Entonces, de esa manera han aplicado esos dos principios. Ahora, la unidad de mando. En estos días vimos en los medios de comunicación que se publicó y que hay divergencias internas en el Kremlin. Señores, señoras, ustedes que han estado o en la empresa privada o en la vida militar, saben que nunca las relaciones humanas son ni jardín de rosas ni exentas de rosales con espinas. Entonces, claro que se presentan divergencias y en las guerras pasan, en las situaciones de combate pasan, hay a veces divergencias con los superiores, pero no es válido con lo que hemos visto hasta ahora pensar de que la unidad de mando rusa esté fraccionada. No. Además, el señor Putin tiene una pirámide que lo rodea, que le manejan muy bien las cosas, que es una estructura que él ha montado durante muchos años, que tiene la experiencia de haberlo manejado en la KGB y que se les ha presentado dificultades, eso es cierto, pero no se puede minimizar a Rusia, porque si no lo miramos desde la otra óptica. Si Rusia está tan minimizada, entonces ¿cuál es el temor y para qué la sancionan tanto si no tiene la capacidad? O sea, hay que ser como coherente en lo que se dice, ¿no? Bueno, entonces sí hay una unidad de mando definida en los dos lados, que ya el liderazgo, que es otra cosa, la capacidad de manejar las relaciones humanas, la capacidad de manejar y orientar las tropas, sea mejor de un lado o del otro, eso ya son condiciones de cada ser humano. Pero por ahora dijéramos que también en la unidad de mando hay un empate estratégico de sumatoria cero y que los frentes se conservan, que ni Rusia ha ganado la guerra, tampoco la ha perdido, y que ni Ucrania ha ganado la guerra, ni tampoco la ha perdido, sino que por desgracia lo que nos está mostrando esto es que con esos flujos y contraflujos que produce la guerra podrán venir situaciones peores y más drama para el pueblo ucraniano, y a ese drama anexo la gran posibilidad de que de pronto ocurra algo que no debe ocurrir y esa situación se salga de madre y se complique más. Ahora en la maniobra ya lo hemos visto, la maniobra es el arte, es la esencia de todo comandante, es la prueba de fuego, es el examen final que se hace de la preparación militar de un comandante en el terreno y hasta el momento, dijéramos que el empate de sumatoria de cero que había ha permitido es que Ucrania saque algunas ventajas, pero viene la pregunta del millón como lo planteaba mi coronel Terán en el inicio del conversatorio. ¿Hasta qué punto el pueblo ucraniano, el ejército ucraniano, las milicias ucranianas pueden soportar esta situación tan terrible cuando todos los días están muriendo por cientos, se están quedando sin carreteras, sin puentes y cada vez más limitados a pesar del gran apoyo que les está brindando Occidente y el gran riesgo de que este señor Putin utilice una disculpa como la que parece ser que utilizó hoy de destruir un depósito de combustible y aducir que han sido los ucranianos. Entonces ahí también caben unas contrapreguntas. Si fue cierto que fueron los ucranianos, entonces significaría que las defensas antiaéreas y los radares rusos no sirven para nada, porque si son tan poderosos, entonces ¿cómo es que se les infiltran dos helicópteros y van y les destruyen una batería de petróleo, una batería de combustible? Eso pondría a pensar que más bien lo que ocurre es lo que estamos planteando aquí, que el señor quiere crear un incidente de bandera falsa, aducir que fue atacado y justificar que por esa razón puede utilizar armas de mayor calado, verbigracia, las armas químicas o las armas nucleares tácticas, no las que van de continente a continente, sino las que se pueden utilizar en el terreno que producen bajas limitadas. Entonces, eso es de reflexionar, es de analizarlo y decir que, en síntesis, la maniobra hasta el momento le ha resultado muy productiva a Ucrania, pero que no es la definitiva, porque al fin y al cabo, si miramos los mapas, son 3 zonas que ya están ocupadas, que las tienen controladas, no controlan los centros urbanos, pero controlan las carreteras, controlan los aeropuertos que hay en esas 3 zonas y que ya abrieron prácticamente un canal entre Crimea y Donbass y que están buscando abrir el canal entre Crimea y Odessa y de esa manera se apropiarían definitivamente tanto del trecho que hay en el mar de Azov para Ucrania y del trecho que hay en el mar Negro. O sea que
Eso es de reflexionarlo. Y lo mismo, si están machacando ya de manera más constante, ustedes lo habrán notado, en las últimas 2 semanas han ido golpeando más fuertemente al occidente del río Dnieper, quiere decir que Ucrania está en la mira para caer todo el territorio y que el riesgo para Europa cada vez es más grande. El caso más concreto es la ciudad de Lviv, que está a 20-25 kilómetros de la frontera, millas, corrijo, 20 o 25 millas de la frontera con Polonia, y ha sido el epicentro de toda la actividad de refugiados, de flujos logísticos, de atención humanitaria, de presencia de diplomáticos extranjeros, etcétera. Y ya la han bombardeado 2 fines de semana seguidos con mucha insistencia. Dios permita que mañana al amanecer no tengamos otra vez la noticia de que al Lviv le siguen dando, y es que Lviv es la ciudad más importante del occidente. Entonces vemos que el objetivo de Rusia sí es cooptar a toda Ucrania y no un pedacito, ni una parte, ni que quiere el Donbass. Y esta semana, en su maniobra estratégica, Rusia dijo que iba a suspender los ataques contra las ciudades ucranianas. Y fue lo previsible que en lugar de suspenderlos aumentaron, aunque retiraron unas tropas. Entonces cualquier lego en la materia deduciría que la intención estratégica de esa maniobra es decirles: no se preocupen por Kiev, que ya no lo vamos a atacar, pero como estamos atacando el Donbass, que lo hicieron público, que las fuerzas ucranianas se muevan hacia el Donbass y desocupen esas posiciones, y entonces les caería una invasión desde Bielorrusia sorpresiva con tanques, porque hay un elemento que la prensa no ha nombrado aquí y que lo queremos resaltar. China y Rusia no es que hayan tenido las mejores relaciones nunca, y tiene Rusia una fuerza muy importante, una fuerza muy preparada, con paracaidistas, con artillería, con infantería, bien ubicada al oriente de Rusia, en los límites de la Siberia con China. Y resulta que de un momento a otro la recogió y la envió hacia el occidente. A ver, se necesita ser muy ingenuo para no entender que ese movimiento es porque es la segunda oleada o una oleada nueva por venir contra Ucrania. Entonces, pensar en que va a dejar de atacar a Kiev es simplemente una ilusión de algún comentarista, pero no es una realidad de lo que hay en el terreno. Ahora, en la ofensiva, resulta que si la miramos desde el punto de vista de Ucrania, ha aplicado la defensa de área con 2 conceptos básicos que se aprenden en táctica militar, que es el ataque de desarticulación y el contraataque, y que la mejor defensa es el ataque. Hay unos errores en pensar que pasar a la defensiva es estar esperando a que vengan y me destruyan y yo aquí me hago matar. Eso es como un concepto general que existe sobre la defensa. No, la defensa es una forma de ataque. Y en el caso de las guerras modernas está demostrado en las guerras de Israel, en las últimas guerras que hubo en Irak y en Siria, en la misma guerra de Afganistán que hicieron los talibán contra la OTAN, y lo que está ocurriendo en Yemen. La mejor defensa es el ataque. Noten ustedes que a cada rato vemos la noticia que vinieron los yihadistas, los chiitas, y le causaron algún daño a Arabia Saudita, que es la que nos está atacando. Entonces vemos que es un nuevo concepto para las academias militares y para el análisis de que definitivamente la defensa es una forma superior de ataque, es una forma calculada, y que las 2 formas más prácticas de defensa que están en vigor son la defensa de móvil y la defensa de fuerza orientada, para siempre causarle bajas al adversario y evitar el combate frontal, que es el de la defensa de área, que es sostener posiciones a costa de que lo masacren completamente. Eso ha ocurrido porque los territorios donde se han desarrollado son de esa manera. Claro, si se desarrollara, Dios no lo permite, en Latinoamérica, en la Suramérica, pues la mayoría de nuestro territorio o gran parte es montañoso, y ahí no es para maniobras de tanques, sino es para otro tipo de maniobras. Entonces es otra forma de posiciones. Pero allá, por el terreno plano, semiplano o desértico, en los casos de Afganistán en alguna parte, que también es muy montañoso, o del Medio Oriente y lo que está ocurriendo en Ucrania, entonces se recurre a este tipo de defensa, que es esa asociación entre el hombre, la táctica y la idea de combate. Entonces, en el caso ucraniano, la ofensiva ha sido perfecta. Cualquiera diría: no, pero no han hecho sino defenderse. Sí, pero es que el nuevo concepto es: la defensa es un ataque. Y en el caso ruso, la ofensiva no ha calmado, ha sido permanente. Que no les ha acertado la maniobra es otra cosa. Una cosa es la maniobra y otra cosa es la ofensiva. Entonces la maniobra no ha sido exitosa,
por las razones que hemos visto y por otras razones internas que tendrán ellos allá de entrenamiento o de capacidad de los vehículos o lo que sea, pero eso ya es interno de allá, pero no han perdido el ímpetu ofensivo, ni han renunciado a los objetivos. Entonces es importante tener esas dos cosas en cuenta. Ni Rusia ha renunciado al ímpetu ofensivo porque no ha dejado de bombardear con artillería y con aviación, ni ha renunciado al objetivo primario que ya sabemos cuál es, pero que ha tenido la habilidad de enmascararlo por medio de conversaciones y de diálogos, pero en esencia ha conservado la ofensiva. O sea que en la ofensiva también hay empate. En la seguridad, aquí sí diríamos que por razones de la dinámica como se presentó, Ucrania ha llevado una gran ventaja. ¿Y dónde estuvo el error de seguridad de Rusia? Es que si tratamos de analizar desde lo que aprendemos en las escuelas de formación táctica y estratégica militar, Rusia cometió un gran error de colocar tantas tropas, tanto tiempo y en una situación tan difícil de clima ahí alrededor de Ucrania a presionar algo que estuvo mal calculado. Pensar de que con esa presión permanente, esa presencia permanente, los ucranianos se iban a asustar y cuando dieran el paso de cruzar la frontera se iban a rendir. Eso fue lo que calculó en apariencia Rusia. Entonces cometió un gran error de seguridad porque no guardó otro principio que es muy relacionado, que es el secreto. No lo guardó. Entonces ya se sabía cuál era la intención, la mostró desde el primer día. Y es increíble que una escuela como la que dejó la escuela soviética de guerra y una escuela como la de Putin, que es agente de inteligencia, que sabe que la sorpresa es esencial, si se guarda el secreto, no lo haya cumplido. Entonces parece ser que tal vez se confiaron mucho, que probablemente los informes de inteligencia que les enviaban los agentes de inteligencia que están metidos dentro de Ucrania y dentro de los países occidentales le estaban dando una visión o una capacidad de más probable adopción del pueblo ucraniano diferente a la que pasó, o que definitivamente el señor Putin se exacerbó, se le subió el ego a la cabeza y consideró que él tenía el poder para aplastar a Ucrania, o una combinación de todas las anteriores probabilidades. Lo cierto es que si miramos sin apasionamiento de un lado o de otro, sino lo que ha ocurrido en forma científica, es que la seguridad ha estado de mejor manera manejada por los ucranianos porque siempre han podido aplicar la sorpresa. Y todos sabemos que la sorpresa, que es el otro principio que está relacionado con la seguridad, tiene éxito cuando hay secreto, cuando hay una medida de engaño que se le hace creer al adversario de que yo voy a hacer esto y lo que hago es lo otro y lo sorprendo y lo golpeo donde menos piensa. Entonces, si Rusia tenía dentro de la seguridad un concepto de que primero colocaba todo ese despliegue de tropas y que al invadir el sur y posicionarse del mar Negro, Ucrania se iba a sentir derrotada y decía, no, pues aquí ya no hay nada que pasar, no hay nada que hacer, y repetiría algo parecido a lo que hizo Irak cuando la invadió Estados Unidos en la Segunda Guerra del Golfo. Recordemos la maniobra como fue un ataque principal por el oriente, por el occidente, y un ataque secundario o de engaño por el oriente, y Saddam Hussein salió con toda su fuerza a tratar de combatir el ataque que venía por el oriente, de sur a norte, y cuando salió allá descuidó la entrada a Kuwait y le cayeron por la espalda, y cuando se dio cuenta su ejército estaba rodeado y los soldados se fueron entregando porque no tenían ni abastecimiento, ni comunicación, etcétera. Eso pasó en Ucrania, en Irak. Probablemente, no estoy diciendo que haya sido así, sino probablemente el Kremlin quiso hacer la misma figura. Al ocupar todo el sur, ya tener a Crimea controlada desde hace 8 años y tener el Donbass rebelde y ese corredorcito que faltaba allí, no era sino hacer 3 disparos y los ucranianos salían corriendo y se rendían. Pero como no guardaron el secreto, tampoco se preocuparon por ver en detalle cuál era el secreto de la forma que los estaban esperando. Eso es lo que pudo haber pasado. Pero reitero, eso no significa ni que uno vaya ganando la guerra, ni que el otro vaya ganando, porque como dicen los arrieros colombianos, en el camino las cargas se ajustan. Entonces falta ver lo que viene, cómo se desarrolla esto, pero en esencia, hasta este momento, la seguridad han tenido los ucranianos el manejo. Ahora, por lo paquidérmico, por lo gigantesco,
por lo voluminoso, por lo monumental que es todo ese despliegue, todo ese núcleo, toda esa parafernalia que llevan los rusos para atacar, han perdido un poco, no es que la hayan perdido del todo, el principio de la sencillez, porque la sencillez es entre más, lo bueno si breve dos veces bueno se aplica exactamente aquí. Si lo bueno si breve, entre más breve, entre más sencillo, entre menos complicación tenga, entre más misiones exactas tenga cada unidad y entre menos fuerzas comprometa dentro de un pequeño teatro de operaciones, más margen de maniobra tiene. Entonces vimos el caso de que le pasó con todo ese despliegue logístico, administrativo y de unidades de maniobra que se quedaron estancadas en una carretera porque las pocas carreteras por donde podían transitar, los ucranianos les destruyeron los puentes, los rodearon, entonces tuvieron que llevar unidades de ingenieros militares a reconstruir esos puentes, unidades de minas a remover las minas que encontraban, y los ucranianos muy hábilmente detectaron cuáles eran los camiones de combustible, cuáles eran los camiones de alimentos, y desde la montaña, desde los bosques, desde la cercanía, venían con un cohete y se los destruían. Entonces se les fueron acabando los abastecimientos y se les fue complicando la situación. Y los tenían las fuerzas especiales que eran las de caer por sorpresa y entrar prácticamente a capturar a Zelensky en la ciudad. Y resulta que cuando las fuerzas especiales cayeron al aeropuerto de Kiev, tuvieron unos combates terribles que tuvieron que evacuarlas sin poder haber logrado el objetivo. Entonces se les complicó la sencillez y lo repito una vez más, no minimizando ni menospreciando al ejército ruso. Es que la sorpresa, la falta de seguridad que tuvieron los rusos incidió muchísimo en que Ucrania tuviera tiempo para desarrollar algo que venía preparando desde hace mucho tiempo. Por eso, Rusia está tratando en este momento de corregir esos errores, retirando tropas de infantería, retirando unidades de maniobra y tratando de que el combate lo hagan puerta a puerta, casa a casa, soldados de a pie, pero no rusos, sino sirios, que ya llevaron los primeros 300 y parece que van a llevar 3000, los famosos grupos Wagner, kazajos, bielorrusos, y de otros países que el Kremlin los va a financiar para que sus tropas motorizadas, mecanizadas y blindadas entren en el menos combate posible con esas unidades móviles de guerrillas y de combinadas entre guerrillas y soldados que los tienen desesperados porque les causan esas bajas. Entonces es la situación actual y la sencillez, sí, definitivamente la ventaja la ha tenido Ucrania porque no tiene posiciones fijas, no tiene unidades tipo enfrentando a unidades tipo, no son batallones contra batallones, sino que los ha dividido en pequeños grupos muy bien organizados, muy motivados y con el liderazgo detrás del señor Zelensky, que resultó convertido en un gran líder sin haber sido militar, sin haber sido estadista, sino que tiene la condición natural de por haber sido director de obras de teatro y de cine y actor y tiene mucha facilidad para expresarse, mucha facilidad para dirigir y tiene una inteligencia muy amplia para entender el problema. Entonces la sorpresa, ya vemos que ahí sí no Rusia perdió y ahí es en ese principio donde está perdiendo en este momento la guerra o la posibilidad de ganar la guerra. Y es que la sorpresa sí se la ha aplicado toda Ucrania. Rusia no ha podido dar una sola sorpresa y lo que ha acudido es a la fuerza y a la destrucción. Entonces, en síntesis, señores, estos son los bosquejos de los principios de la guerra que les quería presentar. Decirles que la situación está aún por definirse, que si se mira desde el punto de vista geopolítico, la llave la tiene China, que si se mira desde el punto de vista práctico, el primer paso para comenzar a resolver esta guerra sería hacer a un lado al señor Putin del poder, pero que pase lo que pase, que Dios permita que sea favorable a Ucrania y que no se extienda esta guerra, definitivamente el problema ya está creado, la reconstrucción de Ucrania va a ser muy difícil y todo ese entorno que vendrá en ese conflicto psicológico, sociológico, político, geopolítico, de intereses económicos, de inversiones, de tensiones, de combates, de ataques mutuos, etcétera, va a durar mucho tiempo y esto no se va a resolver. Pero ese sería el escenario menos malo a pasar
a una confrontación ya con uso de armas de destrucción masiva. Así es, mi coronel Terán, que no quiero alargarles más la charla y sí, si algunos de ustedes tienen participaciones, será un honor aprender de ustedes, de sus reflexiones. Muchas gracias, mi coronel Luis Alberto Villamarín, por su excelente exposición, bastante sintética y clara de los diferentes principios de la guerra que, evidentemente, como usted mencionaba a un principio, cada país, cada Fuerzas Armadas manejan diferente número de principios de la guerra, pero en sí casi se coincide en tener dentro de nuestra doctrina los mismos conceptos y principios de la guerra. Voy a pedir a todos los asistentes a este auditorio virtual que si tienen alguna pregunta o hacer algún comentario, complementar con alguna idea de los comentarios y la explicación y la información brindada por el señor coronel Alberto Villamarín, puedan levantar la mano en el chat o escribir su pregunta. Mientras hagan esto, simplemente compartir un breve análisis respecto a que en nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, además tenemos un otro principio, mi coronel, que es la voluntad de vencer, ¿no? Y que es determinante en los objetivos a alcanzar. Hay países que por naturaleza su gente es guerrera y eso influye, ¿no?, bastante, particularmente a la finalización del conflicto. Y pese a la diferencia en medios y capacidades que puedan tener los diferentes ejércitos, fuerzas armadas, pero es determinante también ese espíritu guerrero que pueda tener el soldado y obviamente la población a la cual pertenece ese soldado. La guerra es un conflicto de violencia variable, todos sabemos eso, ¿no?, entre bloques de naciones, naciones o grupos sociales, organizados políticamente, respaldados evidentemente por la fuerza, que buscan imponer la supremacía, que es lo que se está tratando de imponer en este momento Rusia a Ucrania, y para alcanzar sus objetivos o intereses. Usted muy bien decía de que la guerra es como el fútbol, se juega hasta el último minuto. Y evidentemente ese último minuto puede ser que determine el éxito o el fracaso en la consecución de ese objetivo al cual usted hacía referencia. Y ese objetivo, tanto de uno y de otro lado, se va a lograr en el momento en que el vencedor logre imponer su voluntad, realmente va a aplicar todo el poder necesario. Y en este caso, como usted muy bien decía, en un determinado momento, incluso dependiendo de la evolución de los acontecimientos, Rusia, ya lo dijo anteriormente su presidente, incluso estaría en condiciones de utilizar sus armas de destrucción masiva y las armas nucleares en el caso de que esté amenazada su existencia como Estado. Y obviamente ese objetivo que usted nos ha explicado muy claramente, tanto de Rusia en la guerra como de Ucrania, se va a alcanzar, ¿no?, no solamente con la ocupación de territorio, sino particularmente con, como decía hace un momento, imponer la voluntad hacia la población, controlar a esta y someterla. Entonces, ese es un comentario que quería realizar y comentar. Y pues, por favor, voy a ceder la palabra
al almirante Hugo Contreras, quien está levantando la mano en el chat. Adelante, por favor, señor almirante Hugo Contreras. Muchas gracias. Tengo problemas con el video, se me fue. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Antes, agradecer por la presentación de mi coronel Villamarín y hablando con los términos que se manejan, especialmente los juegos de guerra. A mí me parece imposible pensar que no hayan hecho juegos de guerra, especialmente en Rusia, donde tienen un excelente servicio de inteligencia como para poder evitar que se produzcan imponderables, porque para eso son los juegos de guerra y tienen la tecnología como para hacerlo en laboratorio, para hacerlo digitalmente y manejar lo que usted muy bien dijo, mi coronel Villamarín, el poder relativo de combate, que es tan importante y especialmente mezclar e integrar lo que se conoce con el punto, como punto culminante y manejar los factores operacionales. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Usted cree que los rusos hayan sido tan inoperantes en manejar su inteligencia y no haber realizado juegos de guerra para poder precisamente apoyar este principio de sencillez con el manejo del poder relativo de combate? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, señor almirante, muchísimas gracias por su pregunta, muy amable por su intervención y nos parece, como lo dijimos en la conferencia, que aquí el problema es que de pronto hubo una combinación de factores en el cual la personalidad del señor Putin, con la obsesión que tenía y con el convencimiento de que las tropas, con la sola presencia que hacían, tenían amedrentado a Ucrania y que el hecho de ocupar el sur y quitarles ese bastión tan importante que es Crimea, en especial por su puerto de Sebastopol, que ha sido históricamente tan importante en las guerras, de pronto pensó que ya el oriente supuestamente estaba liberado. El sur controlado no era sino que la presencia de amedrentamiento que producían el ingreso por el norte y por el nororiente iba a hacer que Kiev cayera más rápido y no se dejó asesorar, porque de eso sí estoy seguro y comparto la idea con usted, que los juegos de guerra los hicieron y los siguen haciendo a diario allá en el Estado Mayor ruso. A ellos todo les gusta, es lo que se demuestra con el hecho, son poco folclóricos, son poco dados a no tienen ese temperamento que tenemos los latinos. Entonces el ruso es muy cuadriculado, muy matemático, y eso se supone que lo hacen. De pronto el problema que tienen es el mismo problema que tenían los generales alemanes, que también eran muy científicos y organizados, pero Hitler no los dejaba pensar porque los manejaba mediante el miedo, el terror, la presión, y eso podría explicar el sacrificio de 7 generales, que es mucho. 7 generales que estaban en el frente de combate, es porque uno supone que ven la situación tan difícil que asumen una actitud temeraria como la de MacArthur, de lanzarse al frente de las tropas para motivarlas. Entonces probablemente pensaría que es por ahí, señor almirante, pero desde luego es apenas un punto de vista, porque nosotros no tenemos toda la información de lo que pasa en el teatro de operaciones, pero a juzgar por lo que ocurre podría ser eso. Muchas gracias, coronel Villamarín. Levantó la mano el capitán de navío Abel Núñez Fernández, a quien le cedo la palabra, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches, mi general, señores oficiales almirantes. Gracias por la exposición. Mi general ha definido claramente el objetivo de Rusia y de Ucrania. Yo creo que es un objetivo expresado y declarado lo que lo ha definido usted referente a Ucrania. Y de Rusia podríamos suponer que es un objetivo subrepticio, no declarado, porque en los medios hay otros objetivos que plantea Putin. Si consideramos que hay otros actores, ¿cuáles serían los objetivos, por ejemplo, de Estados Unidos y la Unión Europea? Entre los más importantes, para no meter a China más. Además, debemos considerar que en 1990, cuando Gorbachev de alguna manera acepta la unificación de las dos Alemanias, había hecho un comentario
importante, en sentido de que cualquier extensión de la zona de la OTAN hacia el este sería inaceptable para Rusia, ¿no? Y bueno, lo que se sabe ahora es que más de 10 países han pasado a la órbita de la OTAN, justamente avanzando hacia el este, y obviamente la intención de Zelensky de ser parte de la OTAN sería, digamos, lo considera Putin, ¿no? Una amenaza a su seguridad. Esa es una pregunta. O sea, ¿cuáles serían los objetivos de Rusia, más bien de Estados Unidos y la Unión Europea, para hablar en conjunto de los dos actores importantes? Y la segunda pregunta, mi general, sería, ¿qué hubiera pasado si el presidente Zelensky, después de todas las advertencias que hubieron y negociaciones previas, hubiera desistido de su intención de pertenecer a la OTAN como ahora lo está haciendo y hubiera reconocido la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk? Esas dos preguntas, mi general, muchas gracias. Bueno, mi capitán, muchas gracias por el ascenso, pero todavía ya no alcanzo a eso. Bueno, entonces le diría primero que el objetivo de Estados Unidos y de Ucrania, perdón, de la Unión Europea o el OTAN mejor, naturalmente es poner a raya a Rusia, pero es que desafortunadamente para esta situación, el que comenzó a mostrar el cobre fue el señor Putin con lo que hizo en Georgia, lo que hizo en Transnistria, lo que hizo en Chechenia, el control que ejerce sobre Kazajistán y el control que ejerce también sobre Bielorrusia. Realmente Bielorrusia y Kazajistán en este momento son extensiones del gobierno ruso porque él hace lo que quiere allá y le sirven de mandaderos. Pero entonces le pondría una contraposición ahí es por qué el señor, en lugar de agredir a Lituania, donde también hay rusos, a Estonia y a Letonia, donde también hay rusos, ¿por qué no lo hace argumentando lo mismo que está haciendo en Ucrania? Diciendo que esos eran del antiguo bloque soviético y están en límites con él. Y entonces, ¿por qué con eso no se ha metido hasta el momento, como se metió tan fuertemente con Ucrania? Porque obvio su objetivo era ese. Ahora, el objetivo de Estados Unidos es tener a una Europa unida o por lo menos integrada con el argumento de la defensa de la OTAN o de la defensa conjunta de Europa para que Estados Unidos mantenga la preponderancia y hay unos intereses grandes de Estados Unidos para vender el gas licuado que lo produce en cantidades grandes, pero no tiene todavía la infraestructura suficiente para copar ese mercado ni para resolver las dudas. Eso no nos cabe la menor duda. El otro aspecto que es evitar el crecimiento de Rusia como país más grande que es de hecho del mundo y que vuelva a recuperar todo ese poderío de las naciones que se separaron, porque entonces entraría, ahí sería la inversa, entraría en amenaza permanente la Europa del Este. Es una cuestión de intereses geopolíticos grandes. Y desde luego Estados Unidos mira con mucha preocupación que tanto la Unión Europea como Rusia tienen intereses diferentes sobre los Balcanes. Y sobre los Balcanes hay el gran problema que ya se originaron prácticamente las dos guerras mundiales, sobre todo la primera. El otro problema que tiene Estados Unidos es que el señor Obama, como fue tan laxo con Rusia, le permitió entrar a Siria y Putin recuperó algo que era muy importante para ellos, que era tener una base militar, una base naval mejor, en el Mediterráneo, en Tartus, colocándole los misiles y un portaaviones, si quieren, ahí al frente a Europa Occidental. Entonces, tienen que buscar que no se extienda por el Bajo Cáucaso, que no se meta al mar Egeo, que no vaya a tomar la fuerza que quiere hacer o adquirir en en el sector de Nagorno-Karabaj y que por nada del mundo se vaya a meter en el Asia Central con Afganistán, porque ahí sí se terminaría esto de enredar. Entonces, esa es una preocupación grande. Putin lo sabe porque no hay ningún quedado. Y es más, es que ese es su plan y ese era el plan soviético, o sea que no es nada del otro mundo. Y a ese plan soviético lo antecede el de los Ares, que querían tener esa salida por los Dardanelos y el Bósforo para unir los mares interiores con el Mediterráneo y tener ese control para evitar que Europa siempre les gane las guerras, porque desafortunadamente Rusia las guerras las ha perdido con Europa, todas. La única que no perdieron fue la Segunda Guerra Mundial porque intervino Estados Unidos y el Reino Unido lo salvaron.
Entonces, mire usted que los intereses de Estados Unidos apuntan a uno, los intereses de Rusia apuntan a otro. Y aquí hay un elemento mucho más importante, es que los recursos, sobre todo los de hidrocarburos, están vigentes, están todavía latentes en el desarrollo de la humanidad, de la economía, y esa región es muy rica en múltiples recursos, comenzando por la olla del Mar Negro. En el Mar Negro hay el petróleo que usted no se imagina y hay gas. Entonces, Rusia quiere es controlar todo el Mar Negro y el Mar de Azov, que nadie más tenga ese poder, y Estados Unidos tiene dinero invertido allá en esa región, las empresas, y también lo tienen invertido en Kazajistán. Entonces vemos que las tensiones son muy grandes y todo se fue generando a partir de la caída del muro de Berlín, que es lo que más le duele al señor Putin, porque dice que ahí fue el fracaso estratégico de la Unión Soviética y que los otros lo aprovecharon. Y eso es una lógica, ¿no? En una región donde hay un par de tierras buenas, productivas, y tiene una quiebra el dueño de la finca, llega el otro y compra porque quiere aprovecharse de esas tierras. Y ahí están los intereses, y entre los intereses de los dos grandes tienen al mundo en jaque. Y la Unión Europea, que obviamente está en proceso de integrarse con la OTAN, porque todos sabemos que la OTAN es una cosa y la Unión Europea es otra, está necesitando el respaldo de papá de Estados Unidos, y por eso se unen en este momento contra Rusia, porque ven que tiene ahí a una espada encima que les puede cortar la cabeza. Pues si se descuidan, Rusia los invade, porque el señor Putin ya lo demostró, que no tiene las tropas suficientes. Para eso es que quiere unir a los ucranianos, unir a los kazajos, para volver a tener el antiguo ejército rojo soviético, que era integrado por toda esa región y que son guerreros valientísimos. Por ejemplo, los guerreros kazajos, eso es 1A. La prueba es que los que se vuelven terroristas musulmanes son invencibles, son gente muy, muy combativa. Lo mismo los bielorrusos también tienen fama de ser muy buenos combatientes. Entonces, esa es una intención. O sea, aquí lo que hay es un juego de intereses, que el que sea más hábil saca ventajas, y el mundo, el resto del mundo mirándonos aquí la cara de qué hacer frente a semejante problemonón que tienen armados los más poderosos. Gracias, mi coronel. Solicito, con todo respeto al auditorio, podríamos en todos los casos asumir que los intereses de Ucrania pasan al segundo plano y sería más bien Ucrania una ficha más en el tablero mundial entre una lucha por mantener un mundo unipolar o multipolar y por recursos naturales, que los queda planteado. Sí, señor, exactamente. Usted dio en el clavo. Ucrania es apenas una ficha del ajedrez de Putin y una ficha del ajedrez de Estados Unidos y la Unión Europea, y los que están llevando el peso del drama es el pueblo ucraniano. Es que recuerde la famosa frase de Mackinder cuando hablaba de la maldición geopolítica de algunos pueblos por el hecho de ser vecinos de las potencias. Le pasó a los germanos, a los bávaros con los rumanos, le pasó a los celtas con las invasiones de los romanos, nos pasó a nuestros aborígenes con la pelea que había entre Inglaterra, España, Francia por control de los recursos del mundo. Le pasó al Asia Oriental con la expansión de el Reino Unido, de la Gran Bretaña. Es decir, siempre hay alguien que tiene una maldición geopolítica debido también a que sus gobernantes y sus líderes no miran los problemas con esta dimensión y se dedican a problemas internos y no prevén la seguridad ni el desarrollo de sus estados. Eso es cierto. Mi general, la segunda pregunta era, ¿qué hubiera pasado si Zelensky, el presidente Zelensky, hubiera aceptado en las negociaciones previas al bombardeo y a la operación especial que desarrolló Putin, las exigencias de que desista de pertenecer a la OTAN, como ahora lo está haciendo, y que reconozca la independencia de las dos nuevas repúblicas? ¿Qué hubiera pasado si hubiera aceptado Zelensky esa exigencia de la URSS? Pues mi capitán, mirando la doctrina soviética, la doctrina inclusive de Mao Zedong, que decía que hay que ser fuerte donde el enemigo es fuerte y fuerte donde el enemigo es débil, cualquier signo de debilidad que hubiera mostrado Zelensky también hubiera sido aprovechado por Putin para invadir más rápido, porque hubiera dicho, es que no solamente nos corresponde esto,
sino ahora vamos con Transnistria. Y entonces, como necesitamos un espacio vital, todo esto ha sido siempre de los eslavos. Y es que el discurso de Putin es muy claro. Dice que Kiev fue la capital de la Gran Rusia. Él no habla ni siquiera del Donbass. Después, ya por mecánica de utilitarismo, dice que no quiere sino ahora el Donbass. Pero realmente él desde el principio ha dicho que Ucrania y Rusia no tienen fronteras. O sea que él, si le hubieran cedido eso, mejor todavía, porque hubiera actuado con más contundencia. Si esto es nuestro, vamos a colocar allá hasta armas nucleares, algo así. Es decir, si Ucrania decía que no, perdía. Y si decía que sí, también perdía. Gracias, mi Muchas coronel. gracias, capitán Núñez. No sé si hay algún otro participante de esta conferencia virtual que desearía hacer o con alguna pregunta. Mientras tanto, yo tengo una pregunta, mi coronel. ¿Cuál es su opinión respecto al rol de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas se crea justamente después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir y evitar conflictos bélicos futuros entre naciones o grupos de naciones y evitar particularmente los desastres, la muerte, la destrucción que ocasionó la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, sabemos de que durante todos estos últimos 20 años aproximadamente, particularmente los países miembros del Consejo de Seguridad, particularmente los miembros permanentes, que son 5, ¿no? De los cuales 2, ¿no? Han utilizado la violencia, han utilizado métodos de lucha para poder alcanzar sus objetivos geopolíticos. Y entre ellos vamos a citar la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, ¿no? La OTAN, que sin la autorización de las Naciones Unidas bombardea Libia, ¿no? El bombardeo de Yugoslavia cuando se presenta el conflicto de Kosovo, y hoy en día vemos que también Rusia invade y trata de alcanzar sus objetivos geopolíticos en territorio ucraniano. ¿Esto qué significa? De que ya ha perdido vigencia las Naciones Unidas como organismo internacional creado para precautelar y hacer prevalecer el orden mundial establecido a través del derecho internacional. ¿Cuál es su opinión, mi Bueno, coronel? muchas gracias, mi capitán. Muy interesante este tema y eso es asunto de debate y pues lógicamente la respuesta que demos aquí no es que sea la palabra de mi Dios, sino es más bien una reflexión en torno a lo que sucede. Es que no sé si en Bolivia tienen el mismo dicho de los colombianos en las empresas o en los ejércitos o en el ejército colombiano, que si usted quiere que algo no funcione, nombre un comité. Y entonces, eso fue lo que pasó con las Naciones Unidas. La Carta de San Francisco fue muy bien estructurada, tiene una claridad y usted lo mencionó exactamente, el propósito fundamental, pero al entregarle una patente de corso a 5 poderosos que tienen la habilidad o la posibilidad legal de vetar, pues entonces le está dando la posibilidad a cualquiera de ellos y que la decisión tiene que ser no por mayoría, sino completamente unánime, pues le está dando la posibilidad exactamente lo que usted menciona, de cualquiera utilice la fuerza, y no son 2, son 3, porque Inglaterra también invadió a las Malvinas y no pasó nada. Inglaterra ha tomado unas acciones en sitios eh, que no le correspondería hacerlo y lo ha hecho. Entonces, el punto es que las Naciones Unidas se convirtió en un elemento burocrático costosísimo, al cual fuera de eso envían no a los mejores diplomáticos de nuestros países, sino ustedes como buenos latinos lo conocen, es enviando personas o grupos que no tienen esa capacidad ni tienen esta visión geopolítica, ni les importa, están allá en otros aspectos. Entonces hay una burocracia enorme. Generalmente a quien ponen de secretario general de la ONU no es lo más brillante ni lo más estadista del mundo, porque uno diría, bueno, si el presidente Bill Clinton, por poner un nombre, no digo yo que sea ese, o la señora Merkel, acaban de entregar el poder y fueron conocidos en el mundo
supuestamente por sus buenas ejecutorias, ese debería ser el presidente, el secretario de la ONU, porque tiene conocimiento de la gran política mundial y tiene una habilidad para dirigirlo, pero ahí vemos que son unas personas de pronto con unas hojas de vida muy buenas en sus países, pero grises en el momento como el que está ahora. El que está ahora es un buen tipo, una buena persona, un hombre culto, un hombre preparado, pero no es un líder, ni tiene las herramientas ni los dientes para poner en orden a las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, las Naciones Unidas están acéfalas de dirección y tienen ese dolor, ese punto interno que está allí, porque si las Naciones Unidas propendieran por la paz que está estatuido, deberían pensar también en los potenciales conflictos que se están formando en África con la invasión china, que es exagerada ya, la forma como se ha ido apropiando de esos países, la invasión rusa en Malí, en Centroáfrica, la presión que todavía ejerce Francia como si fueran colonias en los sectores que ellos dominan, la doble moral de España con los saharauis allá en el occidente de Marruecos, la misma forma como se movió la violencia después de lo que usted mencionaba del ataque a Libia, que fue la pataleta que le dio a la señora Clinton para que la reeligieran y y coordinó con Sarkozy que quería ocultar que le había dado 50 millones de euros le había recibido 50 millones de euros a Gaddafi, quería desaparecerlo del mapa porque él estaba pensando en la reelección. Todo eso pasó. Entonces, mire usted que es que no tiene las herramientas y con ese comité que tiene autonomía y que es una rueda aparte, es imposible que las Naciones Unidas tengan esa posición. Y si en este caso quisiera hacer algo, lo que ha hecho son dos figuras simbólicas que se hacen votaciones en contra de la agresión rusa y Rusia dice, a mí me importa 5 eso porque ni pertenezco a la Corte Penal Internacional, ni la he reconocido nunca y fuera de eso yo lo que estoy es reclamando la unidad del pueblo eslavo. Entonces sí falta una reestructuración de las Naciones Unidas porque se supone que si somos un club en el que todos los estados tenemos un representante, estaríamos en igualdad de condiciones, pero si ya ni siquiera tenemos el derecho a pertenecer a esa organización y si cuando temporalmente, pro tempore, nos nombran a que hagamos parte de eso con nuestros delegados, que no son los mejores, repito, no son estadistas ni geopolitólogos, sino es el político amigo del presidente de turno que lo envían allá y llega es únicamente escuchar las decisiones que toman los otros, porque se dice, por ejemplo, el caso de Siria. Estaba Bachar al-Assad acabando con su pueblo y le dijeron, intervenga, vamos a intervenir en las Naciones Unidas. Y Rusia y China dijeron, no intervenimos y ahí se bloqueó. Hubo un diferendo internacional de los tantos que ha tenido Inglaterra o Reino Unido con otros países y simplemente dijo, no lo reconozco y no pasa nada. Vaya a ver si Colombia o Bolivia o Paraguay pueden decir que no reconocen un referendo, una decisión internacional y se le viene el mundo encima. Pero lo dijo Inglaterra y no pasa nada. Lo dice China y no pasa nada. Lo dice Rusia y no pasa nada. Lo dice Estados Unidos y no pasa nada. Lo dice Francia y no pasa nada. Entonces, realmente eso sí requeriría una revisión que no es tan fácil, no sería nada fácil por los poderes que hay, pero si estuviéramos hablando de democracia y de todo lo que figura en la Carta Constitutiva de la Unión Europea, de las Naciones Unidas y todo, sería otra cosa, pero muy difícil y es el mundo que nos tocó vivir, mi capitán. Es mi punto de vista, ¿no? No significa que sea la verdad revelada. Gracias, mi coronel. Sabemos de que usted viene de una anterior entrevista y un sinfín de actividades y compromisos desde el punto de vista académico y dentro de su organización. De ahí que voy a dar curso a la última pregunta que la formula el señor almirante Hugo Contreras. ¿Cree usted, coronel Villamarín, que los Estados Unidos de América ya hicieron un juego de guerra donde se tenga una lista de eventos que muestren la intención de Putin de usar armas nucleares, ante lo cual procederían a neutralizarlo con su propia gente o fuerzas especiales? Mire, mi coronel, esta pregunta sí que es interesante y permítame, le agrego unos detalles que casi nadie conoce, pero que sobre todo Foreign Affairs, que se las recomiendo a ustedes que se inscriban y la lean, lo ha publicado muy en detalle con unos documentos valiosísimos. Resulta que cuando se presentó
la decisión de Trump de retirar las tropas de Afganistán, Biden no se opuso a eso, además porque le convenía para ganar la elección y para sostenerse en el poder, y pensando en reelecciones como todos los políticos, ¿no? Ellos siempre piensan en cómo me favorece esto a mí, no cómo favorece al pueblo. Entonces, este señor de Estados Unidos retiró las tropas, pero parece ser, por lo que se ha venido desclasificando, que no era solamente por salir, como decimos coloquialmente, con el rabo entre las piernas de Afganistán, sino que tenían un trabajo de inteligencia muy amplio sobre China y sobre Rusia, de lo que se estaba planeando con Ucrania. Entonces era mejor dejar un solo frente de batalla y no meterse en un frente irregular allá en Ucrania. Parece que eso fue así. Entonces la prueba ácida, ¿cómo la hicieron? Comenzaron a reunirse con delegados de China y dando la información de que mire que sabemos que Rusia hace esto, por favor no se lo comparta, pero manejen las cosas muy diplomáticamente para que China influya en que Rusia no invada a Ucrania. Y entonces la respuesta de los diplomáticos chinos era unívoca, como es todo en el sistema de ellos. O sea, el embajador que estaba en Londres le decía al embajador de Estados Unidos eso, el que estaba en París, el mismo embajador de China en Nueva York siempre daba la misma respuesta, que China respeta la integridad territorial y la soberanía de los estados y que busca la paz del mundo. Ese es como un discurso que han manejado muy bien ellos. Entonces le hicieron más inteligencia, y descubrieron que todos los informes que le entregaban los funcionarios diplomáticos estadounidenses a los chinos estaban ya en manos de los rusos exactamente copiados. Entonces hicieron todo este juego de guerra para prever esta primera fase y hasta el momento la han desarrollado como lo tenían previsto los estrategas y los analistas de la OTAN y de Estados Unidos. Recordemos que unos meses antes de que se realizara la invasión hubo mucho soldado británico, polaco, francés y alemán dictando instrucción ahí en la ciudad del Lviv. Y en ese centro, por eso lo atacaron los rusos, simbólicamente lo atacaron, pero para demostrar que sabían dónde era que estaba el fenómeno. Ahí era donde se entrenaban. Parece ser que cuando hubo el ataque ya no estaban toda esa cantidad de tropas entrenadas, ni estaban los instructores extranjeros, por fortuna, para que no hubiera dado pie a que mataron a unos ciudadanos de la OTAN y hubiera habido una razón de respuesta. Entonces, respecto a la pregunta con ese antecedente de lo que dice el señor almirante Hugo Contreras, le sumo ese antecedente para decirle que probablemente sí están haciendo juegos de guerra muy importantes con eso, máxime que el señor Putin no ha ocultado el interés, y entonces ahí sí como el dicho popular de que guerra avisada no mata soldado o que soldado avisado no muere en guerra. Lo tienen que estar mirando. Además, porque todos sabemos que desde la época de la Guerra Fría, eso existe y está permanentemente en ejercicio y en ebullición. Aquí el punto es que logren determinar mediante inteligencia muy concreta es cuál es la capacidad de más probable adopción de los rusos. Si es la inteligencia, la acción nuclear táctica, que sería la más obvia, uno supondría, ¿no? O la intermedia ya contra Europa, la táctica sería en territorio ucraniano, la intermedia contra Europa o una locura del señor Putin, que Dios no lo permita que sea así, que le dé por lanzar misiles desde allá hasta territorio estadounidense, y eso sería el acabose porque impredecible. Pero en todo caso es que sepan manejar las tres opciones, a ver cómo intervienen. Pero en síntesis sí creo que están trabajando eso de los juegos de guerra porque es lo más obvio de pensarlo. Gracias, mi coronel. De esta manera ha concluido la fase de preguntas y de respuestas de la presente conferencia. A continuación, voy a ceder la palabra al señor general de división Wilson Colodro Arroyo, presidente del Directorio Nacional del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales, para dar las palabras de agradecimiento y las conclusiones de esta conferencia. Por favor, general Colodro. Gracias, buenas noches. Bueno, veía ahí la mano levantada del coronel Miguel Ángel Gallardo. No sé, mi coronel, si es que quiere hacer alguna pregunta, por favor, que sea breve, puntual, para que la respuesta también del coronel sea de la misma manera, para que podamos cerrar esto. Usted como presidente de la región, de la departamental Santa Cruz, y bienvenido. Adelante, mi coronel. Gracias,
Wilson, buenas noches. Felicitarlo al coronel Alberto Marín por la excelente presentación. Voy a ser breve y gracias por la oportunidad. El coronel Marín explicaba sobre los principios de la guerra. Y bien sabemos que los principios de la guerra han sido una guía en todos los conflictos o guerras que se han presentado, y el objeto justamente era de que nos permitan a los conductores lograr el éxito en las mismas. Pero ahora los conflictos tienen otras características asimétricas. ¿Cuándo empieza una guerra tradicional? Rusia empezó con una guerra tradicional. ¿Dónde concluye esta? Y si ahora se presenta una guerra híbrida en este conflicto. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias por la pregunta y por el planteamiento. Resulta que desde la óptica que estamos haciendo el análisis de este aspecto, hemos recomendado o sugerido a quienes manejan la temática que no se utilice el término híbrido, porque ha sido más bien salido de contextos académicos civiles que pretenden pontificar. Híbrido es la combinación o la mezcla de un caballo, de un burro con una yegua. Y hay una mula o un mulo que es estéril. Entonces, si digamos que hay una guerra híbrida, es una guerra estéril. Aquí lo que es que la guerra ha evolucionado por medio de la tecnología en todas las etapas de la humanidad. Y esta nueva doctrina, que es el planteamiento que hacíamos en la charla, nos indica que los militares de todo el mundo, en las academias militares que están en actividad, están obligados a estudiar esta nueva fenomenología, porque parece ser una transición de la guerra a una combinación muy particularizada que se dio durante la Guerra Fría con los grupos revolucionarios en diferentes países, y que se concentró solo en grupos revolucionarios, pero no se había visto tanto como en las guerras del Medio Oriente y en las que están ahora en boga, como la de Ucrania, que se participara de una manera tan activa una combinación de fuerza regular e irregular. Y una demostración de eso es, por ejemplo, que en la ciudad de Mosul o en la ciudad de Raqqa, Mosul es en Irak y Raqqa es en Siria, el Estado Islámico controló unas ciudades y montó hasta gobiernos paralelos y cobraba impuestos y manejaba las ciudades, y las fuerzas regulares iraquíes les quedó absolutamente imposible entrar con fuerza regular, porque les pasaba algo parecido a lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces recurrieron a utilizar las milicias de los sunitas kurdos, que son muy valientes y muy capaces, inclusive con batallones de mujeres, fuerzas de mujeres, y se metieron allá y lo sacaron de los escondrijos. Fue con otro tipo de metodología, utilizando medios convencionales, pero no maniobras convencionales. Entonces esto nos indica que esa guerra urbana que hubo en Raqqa, esa guerra urbana que hubo en Mosul, y lo que está sucediendo en Ucrania es un reto para los cientistas de la Academia Militar Moderna para buscarle una combinación. Sí, recomendamos desde luego muy respetuosamente que no se utilice, es una mula y eso es estéril. Es una palabra mal utilizada, desafortunada, o de pronto una mala traducción, como somos muy dados a los anglicanismos. Y ponemos también siempre el ejemplo de que se volvió de moda decir lo que los viejos militares y ciudadanos aprendimos, el cronograma o la cronología. Ahora se inventaron una palabra mal traducida del inglés, del timeline, y lo llaman disque línea de tiempo, y ahora todo el mundo lo utiliza. Hasta los militares ya lo utilizan, pero eso ni existe en el idioma español, ni es una traducción adecuada. Entonces, en el fondo, se puede llamar como quiera al fin y al cabo, porque es académico, pero el punto de esencia es este, que la guerra está haciendo una mutación especial aquí. Siempre se ha hablado de las mutaciones de la guerra en todos los conflictos, y en este los cientistas militares deben ponerle mucho cuidado a eso, porque es una nueva forma que desafortunadamente, terminada esta guerra, llevará a, como decía el general MacArthur, a que los estrategas piensen es en cómo vendrá la próxima guerra, que tendrá muchos elementos de esta y otros nuevos. Muchísimas gracias, mi coronel. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de los oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, personal civil que hoy nos acompaña en este auditorio virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Un agradecimiento y un saludo especial a todos los miembros
de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de la hermana República de Colombia, presentes acá, y cuyo presidente es pues el coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, a quien agradecemos de sobremanera el tiempo que se ha dado para venir y conversar con nosotros tan abiertamente en esta sala, con toda la experiencia y el bagaje que tiene usted, señor coronel, y que nos ha podido transmitir de manera clara esta exposición dentro de ese ámbito de la estrategia operativa, esos principios de la guerra y de lo que está pasando en el teatro de operaciones, y esa comparación que nos hace en cada principio con las fuerzas tanto de Rusia como de Ucrania. Ya lo decía el coronel Terán, nosotros tenemos, aparte de estos principios, ese de voluntad de vencer, que es muy importante y que podría colocar ahí en la motivación del soldado, la moral militar, que son parte de esa voluntad de vencer, y particularmente ese liderazgo, ¿no? Y eso se ve también en esta guerra, donde cuando el soldado, el oficial, sabe que está yendo por una causa que él considera justa, pues puede ofrecer todo, y como lo hacemos los militares, hasta la vida misma, ¿no? Y cuando el soldado cree que está yendo a la guerra por motivos políticos y apetitos personales, pues tal vez no le ponga el mismo entusiasmo, ¿no? El mismo amor, el mismo fervor en el campo de batalla. Y esto es decisivo en las operaciones, y eso es lo que estamos viendo, una gran diferencia que hay entre el ejército ucraniano y el ejército ruso, ¿no? Agradecerle, mi coronel. Sabemos que este conflicto es un conflicto dentro del tablero geopolítico mundial, y aquí se juegan todas las fichas, y lastimosamente, no vamos a decir lastimosamente, sino que nosotros como estudiosos de la guerra sabemos que las guerras son pues la historia de la humanidad y cómo se ordena el mundo en determinadas épocas, ¿no? Pasó la Segunda Guerra Mundial y se creó las Naciones Unidas, pero bueno, pues los vencedores ahí pusieron sus condiciones, ¿no? Y las condiciones les damos cierto idealismo al resto del mundo, pero nosotros manejamos el realismo de los estados y nos guardamos ese derecho a veto que tenemos para justamente, ¿no?, estar en el Consejo de Seguridad y saber si movemos o no movemos las tropas. Y cada quien vamos a negociar ya de acuerdo a lo que veamos por conveniente. Y eso hemos visto. El resto, lastimosamente, los otros estados se ven pues como fichas de ajedrez ahí, y tenemos que adecuarnos a eso. ¿Cuándo va a cambiar? Nadie, creo, una opinión muy personal, va a ceder ese poder porque el resto le pida. Hemos visto y somos conscientes de que el orden mundial va a cambiar con una nueva guerra. Esperemos que no sea esta, que cambie el orden mundial y que gaste. ¿Por qué? Porque el peligro de las armas nucleares puede hacer, como muchos lo dijeron, incluso hasta desaparecer la humanidad con el polvo, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes estudios de esto y esperemos que no se llegue a esto. Creo que acá en este conflicto, como siempre, el papel de la diplomacia va a tener un aspecto preponderante. Y bueno, acá habrá que esperar cuánto ceden ambos y cuánto pueden ganar ambos para que se dé fin a este conflicto, ¿no? Que como bien lo decía el coronel en sus respuestas, pues involucra a todos los estados, ¿no? A todos los estados en este tablero mundial que tienen pues intereses geopolíticos, económicos en el mundo, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, China, Inglaterra y todos los países que tienen algo ahí de poder en manejar el mundo y que quieren lógicamente más, ¿no? Esa teoría del realismo de los estados estamos viendo ahora. Estamos viendo que es pues la que maneja en realidad las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como países latinoamericanos, etcétera?
saber que existe posibilidades del conflicto. Y como usted bien lo decía, pues las academias militares tendrán que estudiar estos conflictos que están viniendo ahora para saber cómo pueden presentarse ahora. Esperemos que en nuestra región no existan. Es una de las regiones donde siempre ha sido una región, pese a los conflictos que hemos tenido, una región de paz, viéndolo a nivel mundial. Ojalá Latinoamérica siga siendo así, ¿no? Esa cultura de paz que siempre mantenemos. Coronel Villamarín, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que nos ha proporcionado hoy. Gracias a todo el personal de la República de Colombia que ha acompañado a usted. Gracias por estos minutos que nos ha otorgado. Y bueno, estamos seguros que vamos a seguir manteniendo estos lazos en estas instituciones que nos dedicamos a estos análisis, a preparar, capacitar y mejorar la formación de nuestros asociados, en este caso de nuestros oficiales diplomados en altos estudios nacionales. Gracias, coronel, y lo invito a despedirse de este auditorio. Mi general Colodro, muchísimas gracias por sus palabras, muchísimas gracias por sus conclusiones muy acertadas. Me alegra como soldado, como compañero de armas de todos ustedes, como camarada de armas, encontrar grupos tan especiales como este y que se relacionen con la ciudadanía, porque esa es la forma de construir conceptos claros de defensa nacional y de integrar a las instituciones armadas con la población, con los ciudadanos. Y también me llama la atención y me alegra que ustedes tienen una organización que cubre a todo el país y que están reunidos y están interactuando académicamente y que además tienen el mejor embajador que han podido nombrar. Mi coronel Terán es sobrado como embajador, lo representa muy bien y hace muy bien los contactos. Así de que están ustedes muy bien representados diplomáticamente. Pues para mí como soldado y para la señora Rosita y los dos señores coroneles, mi coronel Alarcón y mi coronel González, que nos acompañaron, dos brillantes oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia, es muy honroso contar con estos espacios y claro que también tenemos que seguir y que ustedes vengan y nos nutran con el conocimiento de tantos temas estratégicos que maneja Bolivia, como el tema del litio, por ejemplo, el tema de la zona amazónica boliviana que tiene todo un contexto, la zona andina boliviana, todo eso nos gustaría también tenerlos aquí en este auditorio y por medio de mi coronel Terán, que es su mejor embajador, podemos hacer las coordinaciones y traerlos a que nos hablen a nuestra audiencia, que generalmente vienen personas de muchos países y que todo esto quede en la página web de la Fundación y es consultado. Porque entre más enriquezcamos el conocimiento, perfecto. Y finalmente usted tocaba un tema esencial, que ojalá nunca haya conflictos, si no los haya, eso sí, entre nosotros aquí en Latinoamérica, pero no podemos descartar que vengan a visitar nosotros avarientos a querer llevarse el litio de Bolivia, el cobre de Perú, las esmeraldas de Colombia, los mares de Colombia, eso no lo podemos descartar. Y en un mundo que tiende, pensando más adelante, a ser de bloques, Latinoamérica necesita ser un bloque. A pesar de los erróneos dirigentes políticos que tenemos, Latinoamérica tiene que marchar hacia un bloque y al volverse bloque se vuelve objetivo y entonces ya entramos a estar en igualdad de condiciones, por lo menos en teoría, a otros grupos que querrán utilizarnos y entonces habrá que estar preparado para eso. La dinámica del mundo es tan compleja que cada época trae su afán. Pues mi general Colodro, señores oficiales, señoras, distinguidos profesionales bolivianos, Colombia es siempre la casa de toda Latinoamérica, somos un país abierto y queremos seguir haciendo este intercambio de manera permanente. Y le cedo la palabra a Rosita, que es la única dama colombiana que seguramente quiere decirles en un par de minutos algo motivador. Por ahora, que mi Dios nos siga bendiciendo, bendiga al gran pueblo de Bolivia, bendiga al gran pueblo colombiano y a toda Latinoamérica. Rosita, micrófono. Micrófono, Rosita. Muchísimas gracias, mi coronel Villamarín. Realmente me siento muy honrada en haber participado en esta reunión con tan importante grupo de oficiales bolivarianos, civiles también bolivianos. Yo soy una enamorada del trabajo que está haciendo la Fundación
liderazgo, excelencia, liderazgo y transformación, porque tiene tres objetivos principales. El convocar a las reservas de la fuerza pública, no solamente las colombianas, sino sus homólogos latinoamericanos, y a la ciudadanía en general, para que estructuremos nuestra mentalidad en forma de estadistas y con visión estratégica, muy especialmente, ese es nuestro primer objetivo, para que propongamos cosas viables y beneficiosas para todos nuestros países. Y nuestro segundo objetivo es realmente expresar la forma correcta de hacer una participación política con todas las de la ley, porque generalmente los ciudadanos en general no sabemos de política y pretendemos entrar a manejar nuestros países. Y finalmente, pues tener un gran centro internacional de geopolítica, de estrategia, que prácticamente ha empezado con la fundación, para bien de todos, y bienvenidos todos los que quieran colaborar con estos objetivos de la fundación. Muchísimas gracias de nuevo por la participación. Es extraño ver a una señora en un grupo tan importante de militares, pero soy miembro indirecto de la ingeniera en dos áreas, y realmente mi trabajo durante los últimos 15 años ha sido la evaluación económico-financiera de macroproyectos de inversión y desarrollo social, y tenemos en la Fundación aspiraciones grandes para hacer unos proyectos muy importantes para toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y ojalá que no sea la única reunión que tenemos. Bueno, muchas gracias, Rosita, y entonces feliz noche para todos, y de nuevo mil gracias por la invitación. Gracias y feliz noche para todos. Igual. Igual. Bendiciones. Muchísimas gracias nuevamente al coronel Villamarín y a los señores oficiales del Servicio Pasivo del Ejército de Colombia y a la ingeniera Rosita Medina, como también agradecer a todos los asistentes al auditorio virtual del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. De esta manera ha concluido la conferencia magistral desarrollada por el coronel Luis Alberto Villamarín, y repitiendo las palabras de él, Dios bendiga a Colombia y a Bolivia. Muchísimas Amén. gracias. Amén. Será en otra oportunidad que nos estaremos reuniendo por este mismo medio para poder seguir analizando la problemática mundial, aspectos de la geopolítica mundial y sobre todo de la realidad latinoamericana. Muchas gracias, tengan muy buenas noches y será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, mi coronel. Muy amable, mi coronel. Gracias, mi coronel. Buenas noches. Buenas noches y hasta luego. Excelente. Muy bien.